I'm begging. Buenos días, amigos y amigas presentes. Es un honor para la consultora de fútbol LIM Ecuador tener su presencia aquí en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Vale resaltar que la compañía de fútbol LIM fue creada en el 2006, surgió objetivamente en un determinado momento histórico y a partir de condiciones, posibilidades y necesidades que la misma sociedad generó, concretado a través de sujetos que así lo comprendieron y desarrollaron como asesora en negocios del fútbol, como traspasos, pases, negociaciones con equipos, asesoría de equipos y promoción de jugadores a nivel internacional. En su devenir histórico, la compañía se ha ido transformando y adecuando a las distintas situaciones histórico-sociales en una relación dialéctica de influencia mutua y relativa independencia. Y en este momento, y en donde el inicio de la crisis financiera de los equipos de fútbol expresa el apoyo permanente a este grupo activo de la sociedad. Sin duda alguna, esta fecha histórica para nosotros tenerlos acá presentes. Es un honor quien les saluda el licenciado David Viteri, quien forma parte del equipo de Relaciones Públicas de la consultora. Quiero también presentar en nuestra mesa directiva, se encuentra el doctor Paulo Morocho Escandón, quien es presidente del grupo empresarial Admed Group, quien también gerente general de la consultora de fútbol LIM. Además también nos acompaña el ingeniero Manuel Morocho, quien también está presente y él es el presidente de la consultora de fútbol LIM. Él también estará como parte de los expositores que en esta mañana y tarde entregaremos esta importante cita. Adicionalmente, les indicamos también que durante esta conferencia estará siendo transmitida a través de las señales de live stream y también en el sistema de YouTube. Así que les rogamos a ustedes también atender durante todo el transcurso de la misma y al final será subida a la página web de la consultora y ustedes podrán también descargar todo el material informativo. Adicionalmente también les indicamos que por tener el sistema de conferencia, al final de este curso se les entregará a ustedes una hoja para que ustedes puedan escribir sus preguntas y también entregarlas en la mesa de recepción para que puedan ser contestadas durante el transcurso de la próxima semana a través de un video que será respondido por nuestros asesores. Y finalmente también indicarles que por el sistema de protocolo durante las exposiciones les rogáramos que tengan sus teléfonos en sistema de silencio o también en vibrador para que puedan atender durante toda esta conferencia. Bien, sin más preámbulos, le vamos a dar el paso al doctor Paulo Morocho, quien está en este día especial y va también a hacer la presentación de su ponencia. Doctor, bienvenido. Mi querido David, muchas gracias. Realmente es un gusto ver aquí reunidos en este espacio amigos que nos hemos hecho en el transcurso de toda esta promoción de este programa de capacitación, gente conocida, gente que estamos por conocer, gente con la que ya hemos trabajado. Para nosotros realmente es un gusto este programa de capacitación que nació justamente con eso, con la necesidad de ayudar al fútbol ecuatoriano. Y justamente esta fue nuestra intención. Cuando nosotros empezamos con la programación de este tipo de evento, sabíamos en qué camino estábamos por comenzar, porque es un camino que nadie ha transitado en el Ecuador, es un camino nuevo, es un camino de capacitación en el fútbol, en donde realmente nos hemos visto limitados en cuanto a conocimientos, y es por eso que hoy por hoy tenemos nuestras limitantes, es por eso que hoy por hoy tenemos nuestra crisis, que no solamente es de los equipos de fútbol, sino es una crisis de toda la industria del fútbol en el país. Para nosotros realmente es un motivo de agradecimiento a todos los presentes, y como decía David, que es la persona que nos maneja las relaciones públicas, está siendo transmitida por entero, por Livestream, que es un canal que sabemos que lo siguen para las personas que no pudieron acudir a la ciudad de Guayaquil. La grabación va a ser entera de toda la conferencia. Quiero recalcar que la conferencia que vamos a dar en este momento se va a tratar específicamente de la crisis financiera de los equipos de fútbol. Y esta conferencia tiene como propósito exclusivo el entender cómo llegamos a esta crisis financiera a los equipos de fútbol.
entender qué pasó en la empresa para que tengamos esta crisis. Antes de comenzar, yo quiero agradecer públicamente a todas las personas que hicieron posible este evento, desde las personas que nos dieron nuestro aval, que fue la federación, primero federador, que gracias a todo su aporte nos ha permitido que este programa tenga esa difusión, el mismo Comité Olímpico Ecuatoriano que nos ayudó con toda la logística al momento y en el auditorio, la misma Universidad de Guayaquil a través de la Liga Deportiva Universitaria y FEDER, que son instituciones que nos abrieron las puertas de par en par. De igual manera queremos agradecer a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con todo su apoyo en la logística, con toda la apertura para las reuniones. Esta semana hemos tenido algunas reuniones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, realmente muchas gracias para todos ellos. Queremos agradecer también a la Asociación de Futbolistas del Ecuador, que gracias a su presidente y a su gerente han dado la apertura a este tema que nos concierne a todos, a los hinchas y aficionados que de una u otra manera estuvieron desde el comienzo hasta ahora en el transcurso y lo siguen estando. A todos ellos muchas gracias, pero yo creo que nada de esto hubiera sido posible sin la prensa del fútbol en el Ecuador. Ellos fueron, ellos son y ellos serán los que determinen el éxito de la industria del fútbol en el país. Yo les quiero agradecer públicamente a ellos porque todo su aporte, todo el aporte que ellos han dado ha significado que este programa tenga la acogida que nosotros esperábamos. Ha significado que esta acogida que nosotros tenemos al momento significa el comienzo de una nueva era para el fútbol ecuatoriano. Cuando nosotros mencionábamos al comienzo que nosotros vamos a hacer historia en el fútbol, pues se comienza haciendo historia en estos momentos en donde estamos reunidos pocos, pero esperamos que sigan siendo más. Ventajosamente la tecnología ha permitido que lo que estemos haciendo ahora se pueda difundir, que quizás ya no sea necesaria tanta presencia cuando lo podemos ver desde una computadora. Ha permitido que este tipo de evento se lo pueda ver en otras ciudades sin necesidad de acudir a un espacio físico. Ventajosamente la tecnología y a todo el equipo de la consultora, yo les quiero agradecer porque han hecho un esfuerzo de invitar a todos los actores del fútbol ecuatoriano. Han hecho el esfuerzo de invitar a dirigentes de todas las provincias del Ecuador. Ha habido personas que nos han colaborado, especialmente futbolistas que han permitido su difusión. Gracias a todos los dirigentes por haber dado esas aperturas a los diferentes equipos de fútbol. A todos ellos, muchas gracias para entrar directamente al tema de la crisis financiera. Si me ayuda con una diapositiva. ¿Por qué comenzamos pensando en este programa? Porque nosotros creemos que realmente existe una nueva industria en el fútbol ecuatoriano. Y esta industria creemos que se encuentra y debe ser establecida dentro del país. De hecho, que dentro del aparato productivo no se considera a la industria del fútbol como una fuente generadora de ingresos. Nosotros creemos fielmente que sí es posible hacerlo. En el camino que comenzamos dentro de la consultora, hicimos un estudio que lo podrán bajar desde el internet. Es un estudio completo desde su origen, en donde empezamos a transitar todo un camino directo hacia la nueva industria y nos encontramos con un inconveniente. Si ustedes ven esos edificios de negro, son justamente ese inconveniente que encontramos. Encontramos una crisis financiera, que ya la encontramos hace 2 años de esta crisis financiera. Y empezamos a analizar la crisis financiera y encontramos serias limitaciones en cuanto a la información de esta crisis financiera. Encontramos equipos que no tenían estados financieros, que hoy por hoy, como ustedes saben, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha exigido esos estados financieros. Cuando nosotros hicimos el estudio hace 2 años, no encontramos estados financieros. Así que tuvimos que hacer proyecciones desde el punto de vista empresarial para comenzar a entender qué es lo que estaba pasando con la industria. Pero antes de comenzar en la crisis financiera, analicemos qué significa el deporte como industria en el mundo. Significa que en el mundo el deporte es considerada la 11ª industria más grande del mundo. Se estima en datos reales que maneja 152.000 millones de dólares. Pero se estima también, además, que la cifra podría estar infravalorada,
y esta podría llegar a 300.000 millones de dólares, según el Tratado de Sport Business Industry, cuarta edición del 2013 de la Universidad de Western Virginia. A ese mercado y a esa industria queremos llegar. Es una industria que tiene miles de millones de dólares, que es una industria que está necesitando. Si ustedes pueden ver en la gráfica, todo lo que está de verde es del soccer, del fútbol. Todo lo que está de verde es del fútbol. Fíjense que el mundo se mueve alrededor del fútbol. Y esta industria de 300.000 millones de dólares es la industria que potencialmente el Ecuador puede ingresar a formar parte. Si ustedes ven en la gráfica de los Estados Unidos, que quizás es una gráfica que falta ahí, también la de Canadá para que sea casi completa, recuerden que Canadá está instalado el fútbol americano, el béisbol y el básquet. Pero en las cifras, la siguiente por favor. Bueno, ya revisamos las cifras. Este, por ejemplo, es también un mapa en donde mostramos cuánta cantidad de jugadores tienen por 1000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, el Ecuador, y yo creo que sí se ve desde atrás, el Ecuador en la parte inferior es la parte más, muchas gracias, es la parte más verdecita. Tenemos más de 50 jugadores por 1000 habitantes. O sea que estamos hablando de un país que tiene jugadores, es un país que vive de jugadores. Y si vemos otros países, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Canadá, que tienen un mercado floreciente, no tienen tantos jugadores de fútbol. Entonces significa que tenemos un potencial mercado en el cual tenemos que explotar. Tenemos todo el mercado asiático, bueno, esto también lo revisaremos, todo el mercado Oceanía. Justamente ya eso quería llegar, y esta diapositiva. La popularidad del deporte en los Estados Unidos. Ahora, hoy por hoy, el fútbol es el tercer deporte más jugado en los Estados Unidos. O sea, es un mercado creciente. ¿Y cuántos de los jugadores que nosotros estamos manejando estamos llevando a los Estados Unidos? Quizás estamos manejando mercados que ya son los clásicos que tenemos, pero ¿por qué no pensar en un mercado que está creciendo? La siguiente estadística habla de que la Major League, que en Estados Unidos tiene 16 equipos y ahora 3 canadienses, esta Major League está causando tanto impacto en los Estados Unidos que, según una revisión que hicieron en el 2012, el soccer fue más percibido por las personas como más de disfrute que los juegos de básquetbol y de hockey de hielo. Entonces, estamos ante un mercado potencial que Estados Unidos lo está aprovechando muy bien. Estados Unidos fue un candidato que entró al Mundial sin mayor problema. Y nosotros estamos todavía manejando la industria del fútbol como comienzos, como de antaño. Veamos qué está haciendo Estados Unidos y empecemos a manejar. Estados Unidos está considerando a la industria del fútbol de otra perspectiva. Ellos saben que tenemos 2 horas, 40 minutos por día, en donde tenemos que aprovechar de esos 2 horas, 40 minutos de las personas. A esas 2 horas, 40 minutos nos dedicamos nosotros al ocio y a la recreación. Para allá va la industria del fútbol. Tratar de encontrar esas 2 horas, 40 minutos y buscar la satisfacción y buscar todo el apoyo que el cliente tenga. Para allá está manejándose la industria del fútbol en el Ecuador, en los Estados Unidos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por esas 2 horas, 40 minutos que tiene una persona promedio en el fútbol en el Ecuador? Para transformarla en industria. La siguiente, por favor. Pero vamos desde el inicio. Para entender lo que es una industria y a dónde queremos llegar, tenemos que tener claro el concepto de industria. Y una industria, según la definición de Michael Porter, que es un profesor de la Universidad de Harvard, dice, es un mercado en el que productos estrechamente relacionados son vendidos a los compradores. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos quitarnos este concepto de que estamos ante un deporte del fútbol, es una industria. Y les voy a explicar de una manera simple y sencilla. Una industria de fútbol tiene por principio esta transacción, es estar productos estrechamente vendidos. Vendemos entradas para entrar a un campo de juego, vendemos jugadores para buscar financiamiento en un equipo de fútbol, pagamos a nuestros empleados en un equipo de fútbol, estamos en un comercio. Según el profesor Michael Porter, esto define como una industria. Para allá vamos. Entonces,
que a nadie en el Ecuador desde hoy en adelante se nos venga a pensar que esto se trata de un deporte, o sea, esto se trata de otra forma, se trata de una industria. Coincide exactamente con la definición de Michel Porter, que es este profesor. Tratémosle como tal. Yo creo que el comienzo de la problemática comienza cuando no definimos adecuadamente los términos. De hoy en adelante en el Ecuador, llamémosle industria del fútbol. Y cuando empecemos a llamar a industria del fútbol, vamos a empezar a entenderlo de otra forma. Que la industria del fútbol está lleno de todos estos personajes, por decirlo de alguna manera. Tenemos estrategas que lo manejan en el campo de juego, tenemos toda la gente que maneja la dirigencia, tenemos hinchas, tenemos aficionados, tenemos estadios, tenemos espacios, tenemos también, si bien el hincha que sigue por Facebook, que sigue por Twitter, que no va a los estadios, tenemos marcas, tenemos auspiciantes, tenemos prensa, tenemos jugadores de fútbol que se les exige, tenemos gente que pelea por ellos. Todo eso tenemos en la industria. Y nuestro propósito es empezar a analizarla, y justamente en este programa vamos a analizar a todos estos actores. Vamos a analizar a cada uno de los actores cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Recuerden que este programa tiene 6 mesas redondas. Aquí mismo, en este mismo espacio, nos reuniremos, por ejemplo, solo futbolistas. Nos reuniremos solo futbolistas y de ellos sacaremos una memoria técnica. De ellos expresaremos cuáles son las necesidades que con ellos tengamos. Asimismo nos reuniremos solo gente que hace dirigencia, solo gente que hace prensa, para de ellos sacar una memoria técnica. Es eso lo que vamos a hacer, porque solo así vamos a encontrar, el anterior, por favor, gracias, solamente de ellos vamos a encontrar las verdaderas necesidades. Pero aquí sucedió algo en el estudio que nosotros comenzamos a hacer. Y es justamente la siguiente diapositiva. Encontramos este escenario cuando nos pusimos a estudiar el fútbol en el Ecuador. Si ustedes ven al fondo, se encuentra justamente un campo de juego que estaba como cerrado por mallas, como que estaba nublado por dentro. Esto es lo que encontramos. No había transparencia, no había a quién preguntar, datos de financiamiento no había, sponsors no tenían las cosas claras, los jugadores, demás integrantes, demás actores, no sabían cómo estaba organizada una industria. Eso que parece tan simple de encontrar en otras industrias, se me ocurre. Industrias de exportación, tenemos los datos actualizados, en una industria como la nuestra de fútbol, que mueve al país, no lo teníamos. Todo era oscuro para nosotros. Y fue difícil entrar al mercado porque la información no la teníamos. ¿Cómo entrar a un mercado en donde no encontrábamos información? Empezamos con todo nuestro departamento de investigación de la consultora a investigar a cada uno de los actores. Y para eso tuvimos que remontarnos al comienzo del fútbol. Para empezar a analizar, empezamos a analizar variables, y estas variables las empezamos a analizar de año a año. Y es eso que tenemos la siguiente gráfica. Gracias. Bueno, antes de esto, ¿qué es lo que nos motivó para comenzar con toda esta capacitación? Es justamente esto. Y es por qué se decidió comenzar con esta primera conferencia, la crisis financiera de los equipos de fútbol. Si aquí vemos a una señora, es una señora que tiene ya un grado de obesidad mórbida. Esta señora, que en algún momento estaba engordando, en algún momento ella estaba engordando de problemas, y ya afectó la salud. Y ya fue tanto la problemática que tuvieron que empezar a sacar, que tuvieron que empezar a darse cuenta de que ya no podíamos esconder más esta problemática. Ella dice, luego de tantos años, al fin salgo a pasear. No vamos a pensar que esta crisis financiera de los equipos de fútbol es de hoy, o es de hace 2 años, o es de hace 3 años. Si remontamos un poco a la historia y hablar de la crisis, el tiempo sería corto, pero todos sabemos que la crisis que tuvieron los equipos de fútbol no es una crisis de estos últimos años, es una crisis que lo heredamos desde hace mucho tiempo, sino que la manera de resolver hace mucho tiempo era subvencionado por el gobierno, porque se veía que todavía los equipos de fútbol eran organizaciones sin fin de lucro, partes del gobierno, partes de la sociedad, y ahora este concepto ha cambiado, y no solamente del Ecuador, sino del mundo. Ya no son organizaciones de fines de lucro, son empresas
y como tal debemos tratarlas. El siguiente, si bien ahí al lado, regrese por favor, dice, ¿qué remedio? Porque ya no teníamos más remedio, teníamos que sacarle a esa crisis a pasear. Y es mejor, porque si no sacábamos a pasear esta crisis, nos encontrábamos en serios problemas, porque esta persona podía morirse en su casa, podía morirse escondida, y si moría esta persona, que representa un equipo de fútbol, representa todo el fútbol, se moría también aspiraciones, y yo creo que el futuro de una de las industrias, que si hacemos las cosas bien, puede ser una de las más productivas que tenga el Ecuador, porque tenemos todo, y de eso hablaremos más en lo posterior. La siguiente, justamente aquí hablaba del estudio que hemos realizado. Este estudio que inicia en, me parece ser 1899, la gráfica no permite porque va de año a año, pero si ustedes se fijan, cerca de 1940, 45, empieza a haber una divergencia tan grande y gente que hace fútbol seguramente me entenderá, que empezamos a diferenciarnos, parecía tan cerca los equipos vecinos nuestros, en el 45, parecía que todos teníamos las mismas posibilidades de éxito en el fútbol, parecía que todos podíamos exportar jugadores con la misma facilidad que se exportaba, pero ellos empezaron a entender a la industria de otra forma. La gráfica que vemos, la verdecita, y no sé si se ve, si me ayuda porque el puntero va pasando la pantalla, sí va pasando, es exacto, esa gráfica verde que está ahí, ese es el crecimiento de la industria del fútbol. Si ustedes se fijan, hasta antes de 1940, la industria del fútbol iba en paralelo con lo que es la comercialización, la producción y el consumo de recursos dentro de un país, dentro de nuestro Ecuador. Pero empezamos a ver una disruptiva, empezamos a ver una separación que está justamente en azul, empezamos a ver una separación que cada vez se fue potencializando más, y fue aumentando la separación de industria en cuanto a comercialización, producción y consumo de recursos. Quizás los peores años que nosotros encontramos fue desde el 45 hasta casi el 2002, en donde el crecimiento de la industria del fútbol fue significante. Todos los países empezaron a verle a la industria del fútbol, pero en nuestro Ecuador todavía no. En nuestro Ecuador todavía no se hablaba de una internalización del fútbol. Y aquí hay una frase que siempre la comento. Lo que define y lo que jerarquiza al fútbol de un país no son los equipos de fútbol, son la selección del país. La selección del país es lo que jerarquiza el fútbol en el país. No son los equipos de fútbol, es la selección. Y hasta ese momento, hasta el momento del 2002, nosotros no teníamos una jerarquización a la nivel internacional. Nosotros hasta antes de ese año, yo siempre le repetía y lo repetí públicamente en los medios de prensa que fui invitado, hasta antes del 2002 nosotros hablábamos de dichos tan lesivos para el fútbol y para nuestro entendimiento, como amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo. Ese concepto nosotros teníamos hasta antes del 2002. Pensábamos que no podíamos, pensábamos que la industria no podíamos ser, pensábamos que nunca podíamos llegar al extranjero. Ese concepto teníamos hasta antes del 2002. Y todavía se sigue teniendo conceptos que todavía los seguimos manejando. Son conceptos como, por ejemplo, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Seguimos manejando ese tipo de idiosincrasia. Seguimos pensando en antes del 2002, en una época de tristeza. Yo recuerdo el libro de la famosa Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde hablaba de todos los 100 años que tenía el fútbol en el país, y decía el autor que no se puede hablar de cosas de felicidad en este libro, porque realmente hay muy pocas para hablar en el fútbol ecuatoriano. 100 años resumidos en una historia de pérdidas a nivel internacional. Pero aquí pasa un hecho que es significativo, y eso es de gratitud a nuestros jugadores, y es de entender y de tener un poco de confianza en nosotros mismos. Y lo digo y lo he dicho ante la prensa. En el 1998 empezamos a tener una concepción de que lo mejor que podíamos hacer era tratar de nacionalizar jugadores extranjeros, porque empezamos a pensar que ellos eran mejor que lo que teníamos nosotros, y que ese era el camino para encontrar
la solución y llegar a un nivel internacional, a clasificar por primera vez a una Copa Mundial. ¿Y con qué nos encontramos? Con que no clasificamos. Pero ¿qué pasó en el 2002? ¿Quiénes fueron los que nos dieron la clasificación? Fueron criollos, fueron gente de aquí mismo. O sea que sí podemos hacer cosas a nivel internacional por nuestra cuenta, pero fueron jugadores que se decidieron, y gracias al apoyo, gracias a un proceso de formación, tuvimos a esos jugadores que clasificaron a la selección. Fue toda una planificación que logramos. Fue ese momento que yo creo que fue el momento histórico para el fútbol ecuatoriano, en donde tenemos esa muesca que si me ayuda mostrando, esa muesquita, exacto. Fue justamente esa muesca que nos dio el paso para entrar a la industria del fútbol a nivel internacional. Esa muesca que para mí, y esto es a criterio muy personal y no de la consultora, es el comienzo del fútbol ecuatoriano a nivel profesional y a nivel internacional. Desde ahí empezaron a vernos al Ecuador como un país con un potencial de futbolistas. Desde ese momento empezamos a comercializar a gran medida a jugadores. Desde ese momento empezamos a hablar de producción, a un manejo ya de las formativas. Ese fue el incentivo para empezar a manejar formativas, porque se nos abrió todo un panorama. Resulta que encontramos de que ha habido un mundo que les puede gustar a nuestros jugadores de fútbol. Encontramos todo un espacio de oportunidad y de industria. Pero lastimosamente, si ustedes ven, el fútbol ecuatoriano ha habido un crecimiento. Si ustedes ven en la parte de abajo, algunas veces más en consumo de recursos, comercialización, producción, ha habido el crecimiento. Que no se piense que la crisis ha sido estática, que no se piense que la crisis ha sido un estadio de retroceso. En cuanto hemos crecido, existen más personas que están comercializando jugadores. Hoy por hoy tenemos más jugadores en el extranjero que lo que teníamos hace 5 años. Hoy por hoy se sigue manejando mejor formativas. Hoy por hoy los futbolistas están mejor capacitados. Hoy por hoy los dirigentes están mejor capacitados en temas financieros. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que arrastramos nosotros una gran brecha en cuanto a la industria. Nosotros estamos, si comparamos, yo creo, y si le ponemos en recto, si comparamos la industria que nosotros tenemos en la escala de acá, la industria, nosotros tenemos que todavía estamos atrasados, yo creo que con por lo menos unos 10 años a relación con la industria. Que no se piense que no estamos haciendo nada en el Ecuador. Estamos haciendo. Yo he conversado con dirigentes, jugadores, hinchas, aficionados. Estamos haciendo. Pero lo que tenemos que hacer es un doble o triple esfuerzo para salvar esta brecha. Que la brecha que lo venimos cargando no desde hace 2 años o 3 años, lo venimos cargando casi 50, 60 años. Una brecha en donde la industria del fútbol se está manejando a otro nivel. Tenemos países que manejan la industria del fútbol en donde a nuestros jugadores de fútbol están formando desde los 8 años con cámaras, le hacen las filmaciones y en cámara lenta ellos están analizando las posibles lesiones que tendrán dentro de 10 años. Estamos manejando marketing deportivo con verdaderas industrias a nivel del extranjero. Por eso es que como que yo mencionaba siempre, tan bien están manejando las empresas de marketing deportivo en el extranjero, que hoy por hoy compramos, y esto no son estadísticas que las manejamos nosotros, sino son estadísticas públicas, se compran más camisetas de Valencia en el Manchester que de Valencia en la selección ecuatoriana de fútbol. Y eso que la selección clasificamos al Mundial, y eso que todos somos hinchas de Valencia, porque creemos que es nuestro mejor embajador que tenemos del extranjero. Pero ¿cómo puede ser posible que el marketing extranjero esté ganando al marketing nacional? Eso no puede ser posible. Ellos están haciendo mejor las cosas que nosotros. Y no se trata de que un equipo está haciendo mejor las cosas que nosotros. Toda la industria está haciendo mejor las cosas que nosotros. La industria que tenemos en el extranjero está haciendo mejor las cosas que nosotros. Y eso tenemos que darnos cuenta. Y este programa trata de eso. Pero en este mismo programa
Vamos a encontrar los problemas, pero también las soluciones. Porque no se trata de que vamos a satanizar a alguien o poner ejemplos puntuales. Si ustedes ven las fotos a propósito no son del Ecuador. Porque no queremos ni siquiera que se toque susceptibilidades. Porque no se trata de acabar a nadie, se trata de construir. Se trata de entender que este problema que tenemos nosotros, que por lo menos es, si la gráfica me ayuda un poco, me dice que es de unos 10 años quizás de retroceso que tenemos en industria, es un retroceso en producción, es un retroceso en comercialización y es un retroceso en consumo de recursos, que eso ya hablaremos en esta misma conferencia. Pero cuando entendamos que la crisis no se debe a que no hemos hecho algo, sí estamos haciendo y sí estamos haciendo las cosas, pero la crisis va a seguir porque la industria del fútbol está avanzando a una escala geométrica y nosotros todavía estamos dando de paso a paso. Tenemos que empezar a saltar, tenemos que empezar a trabajar todos juntos para igualarle o por lo menos esa brecha empezar a cortarla. ¿Cómo se acorta una brecha? Yo no lo digo, lo dice todo el mundo. La única manera de acortar una brecha es la educación. La única manera de acortar una brecha es la educación. Y para los que manejamos docencia, para los que nos gusta dar cursos, para los que nos gusta dar consultoría, sabemos que lo único que ayuda y que damos garantía es la educación. Porque solo la capacitación nos permitirá entender mejor la problemática. Porque solo sabiendo a qué nos afrontamos, sabiendo y desmenuzando y analizando, vamos a encontrar una salida a la crisis. Cuando las personas nos preguntan, ¿por qué este programa de capacitación? ¿Por qué decidimos invertir tanto dinero en capacitar a las personas de manera gratuita? La respuesta es muy sencilla. Nosotros apostamos por la inteligencia del Ecuador. Nosotros apostamos por la inteligencia de los dirigentes. Nosotros apostamos por la inteligencia de los futbolistas. Nosotros apostamos por la inteligencia de la prensa. Nosotros apostamos por la inteligencia de todo el Ecuador. Porque nosotros lo que estamos dando aquí no es ningún elemento que se pueda negociar. Es un elemento que les va a quedar en cada uno de ustedes, en cada una de las personas que nos siguen por los canales de live stream, por cada una de las personas que puedan revisar esto por YouTube, porque van a ser contenidos gratuitos. Eso se llama aportar realmente. Por ahí en alguna entrevista me dijeron, doctor, lo que está haciendo su consultora es lo más patriótico que nosotros hemos visto en el fútbol. Y yo diría que de alguna manera es un paso patriótico, porque nosotros estamos caminando en un trayecto que nadie todavía ha cursado, como es la capacitación. Lógicamente que encontraremos personas que podrán criticar mucho de las cosas que en este programa se diga, pero todas esas críticas son para nosotros bienvenidas. Todas las preguntas que ustedes tengan al momento de la conferencia lo pueden entregar a la persona que nos está ayudando al inicio y todas ellas serán respondidas, porque lo que queremos es crear un ambiente que por primera vez empecemos a construir. Hoy estamos pocos. Se estima que la inscripción que nosotros tenemos en el curso llegó a 1000 personas, pero en el escenario estamos pocos como para 1000. Pero muchas de las personas lo revisarán a través de los canales, pondrán el canal de YouTube y podrán ver completamente la conferencia. Muchas de las otras personas nos seguirán en otras partes del país. Cuando entendamos que una persona puede hacer la diferencia, que una chispa puede provocar un incendio, podemos entender el potencial que nosotros tenemos. Esta brecha se puede acortar, esta brecha de la industria se puede aportar y la única forma es la capacitación. La única forma es de entender. Yo conversaba hace poco y me decía, doctor, ¿y cuáles van a ser los exponentes? ¿Cuáles van a ser los disertantes? ¿Qué perfil tiene la persona que va a estar en la mesa redonda? Y yo les decía que para nosotros todas las personas son importantes. Todos tienen algo que decirnos. Todos tienen la experiencia y la sapiencia de decirnos. Todos son importantes para nosotros. Para nosotros no existe una jerarquización.
porque todas las personas las consideramos importantes. Como para el fútbol ecuatoriano debe considerarse que todos los actores son importantes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en el crecimiento en el fútbol está fuertemente ligado a tres aspectos principales. Es el personal, es la estrategia, es la ejecución y es el efectivo. Son tres elementos que, si vale el dibujo, y quizás tal vez no algunos no entiendan, se trata de una cumbre. Todos estos cuatro elementos deben ser considerados si queremos hablar de crecimiento en el fútbol. No podemos prescindir de ninguno de ellos. No podemos prescindir de ninguno de ellos. Personal, estrategia, el poder de ejecución y el efectivo. En todos los niveles que nos encontramos, porque recuerden que la crisis no solamente trata de equipos grandes. La crisis del fútbol, la crisis de los equipos del fútbol ecuatoriano no solamente está en equipos grandes de la primera división, se encuentra en todos los elementos. De hecho, que habrá un equipo de fútbol que deba 3 millones, 5 millones, 7 millones, pero habrá un equipo de fútbol, un pequeño equipo de fútbol que deba $1,000, pero esos $1,000 son impagables para ellos porque no se tiene ese presupuesto. Así que el crecimiento siempre tiene que estar ligado. Cuando nosotros tenemos un equipo de fútbol, lo primero que tenemos que considerar es tener personal, una estrategia, una ejecución y efectivo. ¿Cuánto va a depender de qué escenario estemos conversando? La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos a una persona, quizás una persona, un aficionado, una persona que dijo, bueno, yo voy a poner un equipo de fútbol y voy a empezar a trabajar, y voy a empezar con el crecimiento en el fútbol. Él llegó, no, retroceder un poco más, un poquito más, ahí, gracias. Él llegó a un cierto punto, él llegó a una muesca, pero de ahí no puede crecer. Quizás tiene personal, quizás manejó una estrategia, yo creo que consiguió una buena ejecución, manejó un efectivo, pero llega hasta un punto. De ahí no va, de ahí no crece más. Y llega a un punto en donde este punto es decisivo, porque de aquí tiene dos caminos al futuro, que más bien tiene un solo camino, y es la muesca del descenso. Ya no puede más, porque hasta ahí avanza sus limitaciones, pero sigue un clic más eso. Pero si él decide empezar a trabajar con un nuevo personal, empieza a asesorarse con otras personas, empieza a crear una nueva estrategia, empieza a encontrar otras maneras de ejecución, empieza a hablar de otro presupuesto en cuanto a efectivo. Encontramos que él, con ese equipo de trabajo, llega a otro punto. Y en este punto también encuentra limitaciones, en donde si no sabe identificar actualmente esas definiciones, lo único que de nuevo empezará es un retroceso en él. Otro clic, por favor. Y aquí encontró a más elementos, y aquí encontró a más personas de él. Y todas estas personas empezaron con el crecimiento, empezaron a generar mejores espacios, ellos. Pero también ellos, si es que no se mantienen en una innovación permanente, tienen esta muesca. Este gráfico, que parece sencillo y simple en cuanto a administración, nos dice mucho. La primera lección es que el personal no siempre es el mismo con el que comenzamos. Quizás el dirigente que comenzó un equipo de fútbol no necesariamente tenga que ser el dirigente que termine con un equipo de fútbol. No necesariamente. Quizás él sirvió para la primera etapa, pero al final ya se necesita otro tipo de personal. Tal vez el primer promotor de marketing que tuvimos al inicio, tal vez necesite otra persona más que haga equipo para que puedan crecer. La primera lección que nos dice ese estadio de crecimiento: las personas en nuestra empresa, en nuestro equipo de fútbol, siempre se deben estar evaluando. Yo creo que eso el ingeniero, vamos a hablar ampliamente sobre el manejo administrativo de un equipo de fútbol, pero la primera lección que podemos sacar de esta escala es que el personal siempre se debe estar evaluando. Quizás una persona que fue exitoso en algún momento en el desarrollo o en el crecimiento de un equipo de fútbol no lo sea al final del camino. Eso es necesario considerar. La segunda lección que nos dice es de estrategia.
diferentes estrategias para diferentes procesos, no las mismas estrategias. Si algo funcionó bien en un estadio, en un momento, no nos quedemos con la idea de que esa estrategia vaya a funcionar todo el tiempo. No nos quedemos con esa idea. Quedemos con la idea de que sí puede funcionar una nueva estrategia. Entonces, no necesariamente la misma estrategia. Y es más, diferentes estrategias son las que tenemos que manejarlas. No es posible que utilicemos la misma estrategia de marketing al inicio, cuando teníamos todavía, se me ocurre, un equipo de fútbol pequeño a un equipo de fútbol grande. Son otros estudios que tenemos que hacer, son otras proyecciones y otros intereses que tienen los clubes. Ejecución. Las mismas personas que realizan ejecución no son las mismas que se necesitan desde el comienzo. Quizás al final del camino vamos a necesitar personas que manejen inversiones, que manejen mercado de valores, que manejen contrataciones, abogados, contadores, economistas, ingenieros, que al comienzo quizás no lo tenían. El poder de ejecución debe ser siempre diferente conforme encontremos caminos que debemos subir. Y lógicamente el efectivo. El financiamiento y el efectivo que vayamos a tener al comienzo de esta escalada, evidentemente no es la misma que tenemos al final de la escalada. Y eso es de los 4 aspectos de suma consideración cuando hablamos de crecimiento en el fútbol. Ahora bien, entrando de lleno al tema, regrésele por favor. Cuando nos permitieron definir qué es crisis, yo creo que la definición es, pero hagámoslo lo más sencillo posible. Tenemos ahí al famoso Indiana Jones y tenemos ahí al camino que fue uno de los caminos que fue el reto para salvar al papá que le dispararon buscando el cáliz de la vida eterna. Entonces él tiene un reto que es cruzar ese camino. Recuerden que Indiana Jones fue una persona que era profesor, y era profesor de historia y arqueología. Entonces él conocía bien de la historia, él sabía muy bien qué camino tomar. Él estaba tan convencido que cuando el primer reto fue el nombre de Dios, y él tenía que cursar por eso de ahí, estaba seguro cuál era el nombre de Dios, sabía qué camino tomar. Pero ¿qué pasó? El primer paso que le dice el nombre de Dios, que es Jehová, él empieza y toma la J, pero él olvida por la desesperación que Jehová no se escribe en latín con J, sino se escribe con I. Y él cae ahí, y casi se muere. Con una mano apenas logra salir del atolladero donde estaba. Eso para nosotros es la definición de crisis. Es un evento inesperado, un evento que lo tenemos en el camino y que puede significar la muerte. Para nosotros, ¿qué significa un evento que en donde no pensábamos? Porque nadie piensa en que va a tener una crisis. Nadie piensa que va a llegar ese momento. Es un evento netamente inesperado. Es un evento que tiene la particularidad de que nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, porque pensamos que las cosas lo estamos haciendo bien, cuando en realidad nuestros conocimientos han sido ciertos, pero en algún momento se tergiversaron. Eso es crisis. Y el escenario actual de la crisis es este. Hágale clic, por favor. Es este el escenario. Si revisamos en la gráfica anterior, en donde hablábamos de escalada, la crisis es cuando sucede. Es cuando el mismo personaje se le cambia por otro personaje de similares condiciones. Entonces se piensa que un personaje se debe cambiar con otro personaje de similares condiciones, del mismo perfil. Pensaron que hasta donde llegó, la persona dice, no, bueno, esta persona no está creciendo más. ¿Qué vamos a hacer si no está creciendo más? Cambiemos por otra persona que creemos que puede hacer mejor. Pero es la misma persona, quizás con otras ideas, pero no tiene un equipo, no ha manejado lo que es el crecimiento. Pasa un tiempo, pasa un espacio determinado, que está en azul, y tenemos el mismo escenario. Salió del atolladero, salió de la muesca, y de nuevo empezó con otra muesca. Él, de nuevo creció, pero no llegó más del otro. No llegó más, hasta llega. Y de nuevo coge, y de nuevo cambian. De nuevo llega una crisis pequeña, y de nuevo se encarga otra persona más, y de nuevo entra en otro periodo de crisis. Esto puede continuar de largo. Esto puede ser un proceso de largo y extensivo, pero puede llegar uno de ellos
que empiece a hacer las cosas totalmente mal y acabe con el equipo. No queremos que ese personaje llegue, pero lo que estamos viendo es personajes de similares condiciones, que hacen similares procesos, que hacen las mismas cosas y a que a la final están repitiendo crisis. Háganle un clic, por favor. Ahí está lo que se decía al final. Pero ¿qué pasa con la evolución? De pronto estos mismos en algún momento se dan cuenta que están haciendo las cosas mal, pero también pasa lo mismo. O sea, que no es cuestión de una sola persona, que también puede pasarle a un equipo. Empieza a hacer las cosas similares que otro equipo y empieza a tener estas muescas. Si ustedes se fijan, y yo sé que la gráfica no es tan buena como me gustaría, pero el proceso que dura en la parte superior casi es el doble del de parte inferior, ¿ya? Porque el proceso se quedan 2 años, se quedan 3 años, pero todavía sigue ese mismo proceso. No están haciendo las cosas diferentes. Y centramos siempre en periodos de crisis. Y en algún momento, como bien menciona, también existe la probabilidad de fracaso. O sea, que la probabilidad de fracaso no solo es de uno. Puede ser 2 personas o 3 personas, igual se fracasa, si es que se sigue haciendo las cosas iguales. El poder de innovación que tenga una empresa quizás es, para los que hacemos empresa y los que dirigimos las empresas, es el mejor elemento que pueda tener un equipo de fútbol o una empresa de un equipo de fútbol que nosotros le llamamos. El poder de innovación. Por favor, ayuda con otro clic. Aquí está abajo. Y aquí tenemos ya un gran equipo de trabajo. Pero mientras este equipo no está haciendo las cosas diferentes, al mismo equipo de trabajo le puede ir mal también. Y le puede llegar. Sino que aquí pasa un hecho que quizás es el peor hecho que pueda pasar. Si ustedes ven la muesca que tienen ellos, es más grande. Es más amplia la muesca. O sea, lo que al inicio se puede uno darse cuenta de un año al otro que están haciendo, en esta se puede dar cuenta a los 2, 3 años que estamos haciendo las cosas mal. Y como si revisamos en la gráfica anterior, 2 o 3 años pueden ser decisivos para un equipo de fútbol. Y el peor problema que puede pasar, por eso es que los equipos de fútbol que están estructurados de manera unitaria, de manera simple, son más fáciles de corregirlos porque los periodos son más cortos. Mientras que los equipos grandes es más difícil porque el periodo es más grande. Y podrán cambiar todo el equipo de trabajo. Podrá venir un nuevo equipo de trabajo. Pero el problema sigue siendo el mismo. Mientras no hagamos cosas diferentes, mientras no tengamos espacios de innovación, las cosas no van a cambiar en gran medida. Entonces ahora, de lleno al análisis, yo creo que este ha sido un preámbulo de lo que entendemos la crisis de manera, he tratado de ser de la manera más explícita a través de todas estas gráficas para entender de mejor manera. Pero es necesario porque toda la entrevista y toda la exposición, toda la conferencia está destinado a personas que también hacen dirigencia y es necesario que nos volvamos mucho más técnicos en el manejo de la crisis. Yo aquí les voy a pedir mucha comprensión. En el transcurso del siguiente escenario va a haber un receso para que descansemos en un momento. Son cosas netamente técnicas de administración, netamente técnicas, y hemos decidido abordar cosas técnicas no porque no entendamos a nuestro público, sino porque es totalmente necesario que los tratemos cosas técnicas, porque yo escuchaba, bueno, y escuchábamos que muchas de las preguntas que nos decían, bueno, doctor, ¿y cuál es la solución? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pero con datos puntuales. Con cosas puntuales y con cosas explícitas. Nosotros vamos a, se va a hacer el lanzamiento del libro Industria del Fútbol de nuestra empresa. De ahí hemos tomado todos. De todo ese libro hay un capítulo grande que dice crisis financiera de los equipos de fútbol. Y de todo ese libro grande hemos cogido los puntos más significativos para expresarles a ustedes. Para expresarles los puntos más significativos y cápsulas, cómo ir mejorando las cosas dentro de una organización de equipo de fútbol e ir salvando la crisis. Y este gráfico, que lo vamos a repetir en el transcurso de la conferencia, nos dice todo lo que nosotros debemos saber.